Value Investing FM, episodio 207. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos nuestro consultorio bursátil, donde respondemos las preguntas que nos habéis hecho en este mes de enero. Muy bien. Y no hay warning. No hay warning esta vez, así que pasamos con las dudas generales o empezamos con las dudas generales. Antes, recordando, eso sí, que podéis enviaros vuestras preguntas a través del formulario en academiainversión.com/contacto. Dicho esto, empezamos. Haces la primera pregunta que nos llega desde Cádiz. Vamos allá. Y la primera nos llega de, como bien has dicho, desde Cádiz, de Alejandro Gutiérrez Barrios, que básicamente nos pregunta sobre los ADRs. ¿La cotización de un ADR y de la empresa original van en paralelo? Supongo que no será exacto, porque entonces podríamos anticipar qué va a ocurrir con la cotización de un ADR americano según lo que haya hecho unas horas antes en la bolsa asiática. Entonces, ¿qué le decimos? ¿Van en paralelo, Paco? No exactamente, digamos. No es algo exacto. Por ejemplo, esto lo podemos ver con Adriatic, que cotiza, bueno, no es en realidad un ADR porque ADR es en Estados Unidos, pero bueno, digamos que esto es aplicable a todas las empresas que cotizan en varios mercados. Adriatic cotiza en Australia y cotiza también en Londres. Y a veces cotizan a la vez, a primera hora de la mañana, ¿no? Aproximadamente no sé cuánto tiempo, 1 o 2 horas, ¿no? A la vez, Tampoco, no aproximadamente. debe ser mucho, ¿eh? No debe ser mucho, igual 1 hora solo. Sí, exactamente. Y después lo que suele pasar es que tal y como cierra una, abre la otra. Algo similar, no tiene que ser exacto, pero suele ser algo similar. También nos pregunta sobre Malasia. Nos pregunta Alejandro Gutiérrez Barrios. Nos pregunta sobre qué nos parece Malasia en particular y el sector de los guantes de goma en particular para invertir. Bueno, yo no tengo mucha opinión sobre esto. No sé si tienes alguna opinión tú en esto, Adrián. La verdad, Malasia no lo he visto mucho. He visto más por tema minas otros de la región, pero Malasia no mucho. Conozco alguna persona que está currando allí y tal. Y en general lo que siempre dicen de esta región del mundo es, si no estás aquí sobre el terreno, no compres nada. Y nos pregunta Y por último Alejandro si seguimos con el ajedrez. Yo lo he dejado hace meses, empecé un poco por curiosidad, pero hay que dedicar bastante tiempo y no sigo. ¿Tú, Adrián? sí, yo estuve la primera mitad de año, después con lo del COVID y viajes y tal, pues lo dejé. Pero ahora quiero volver a retomarlo. Es una de las cosas que quiero hacer ahora estos meses. Muy bien. La siguiente es de Pablo Fernández desde Madrid. Además, bastante interesante porque seguramente que bastantes personas se puedan ver reflejados. Sobre generación de ideas de inversión en empresas más pequeñas. Y comenta que está aprendiendo a estudiar fundamentales de las compañías, ver su pasado, leer sus resultados, conferencias, ver los pronósticos de crecimiento, pero que su problema es ese, intentar buscar buenas oportunidades, que más allá de las empresas muy grandes que conoce todo el mundo, pues que le interesaría buscar estas oportunidades en empresas más pequeñas y que no sabe por dónde empezar y que cree que coger un screener y filtrar por números aleatorios le da una sensación de que no es el camino. ¿Tú qué opinas, Adrián? ¿Tú cómo lo haces en estos casos? Pues tiene bastante razón que los screeners no suelen ser el camino.
Y básicamente la verdad es que este tema de generación de ideas, muchísima gente lo pregunta y es normal cuando estás empezando que vas muy a ciegas. Una vez, es sobre todo, yo diría que es crear un círculo amplio, tanto con personas tanto españolas como internacionales. Twitter es una red maravillosa. Y tratar simplemente de tener una gran red de la que nutrirse de ideas. Y yo, vamos, yo he llegado a un punto que ya no, yo solo veo cosas que me mandan así algunos amigos cercanos. Pero vamos, lo ideal sería eso, tratar de relacionarte con gente afín al estilo de inversión que buscas, del sector que te interesa y ir metiéndote, ir creando una red. Yo también añadiría buscar eso, lo que tú dices, Adrián, por sector. Y si haces un screener, no filtrar como suele hacer la gente únicamente por valoración, buscar empresas de per bajo, sino buscar primero un screener sectorial, si tenéis acceso a algún screener sectorial, y filtrar más por crecimiento o por rentabilidad sobre el capital o otros ratios del capital. Digamos, buscar empresas de mayor calidad dentro de un sector. Y si podéis hacer este análisis comparativo, comparar con otras empresas del sector en crecimiento, en márgenes, en rentabilidad sobre el capital, en endeudamiento, yo lo haría así. Yo buscaría así. O si no, otra posibilidad es mirar en empresas de pequeña o mediana capitalización que estén en tu ámbito geográfico. Por ejemplo, empresas del MAP, que es un sector o un nicho bastante desierto y yo quizá podría empezar por ahí. Siguiente. La lees tú, Adrián, de Aitor desde Bilbao. Sí, la siguiente también es muy, muy interesante. Bueno, nos cuenta un poco su situación personal. Y nos viene de preguntar, así en resumen, que merece la pena certificarse con el certificado EFA para comenzar un proyecto similar al tuyo, referido a ti, Paco, donde divulgar y ayudar a la orientación a otras personas en el campo de las finanzas, o mejor optar por un máster o plantearse en ir a por el CFA. O empezar sin optar las primeras a un certificado y comenzar con una marca personal y ver dónde le depara. Bueno, también puede ser orientado al tuyo. Más de nicho, Mío, pero bueno. bueno, si quieres, sí. Yo la verdad no lo conozco mucho el EFA. Tú lo sí, Paco. Entonces, ilústrenos. A ver, es que comenta Aitor que es graduado en ADE y que hizo el examen EFA, pero que bueno, que tuvo una serie de problemas y no consiguió superarlo. Ten en cuenta que si te ha costado el EFA o te parece complicado, el CFA es muchísimo más complicado, pero nada que ver, nada que ver. Así que ten en cuenta eso. Y además ahora el CFA está más complicado que nunca, que están aprobando sobre el 25% de las personas que se preparan y la gente se prepara muchísimo. Es decir, nada que ver una con otra. O sea, que ten esto en cuenta, que si optas por el CFA vas a tener que prepararlo muchísimo y aún así eso no te garantiza que lo vayas a aprobar. Pero bueno, digamos que si lo sacas, aunque sea el nivel 1, te abrirá muchísimas puertas de cara a dedicarte o a entrar en el sector financiero. El EFA, bueno, el EFA es más fácil, entonces está mucho menos valorado. Digamos que es ahora un requisito en los bancos para asesorar de productos bancarios, pero bueno, digamos que te puede ayudar un poco para entrar en el sector, pero más bien a nivel de sucursal bancaria. O sea, son, digamos que, otros rangos dentro del sector financiero. Y por último, tema de divulgar y ayudar a orientar a otras personas en el campo de las finanzas. Claro, aunque no, digamos, tengas ningún título, no pasa nada entre comillas. Lo que pasa es que, claro, nosotros estamos aquí y llevamos muchos años trabajando en esto, muchos años aprendiendo y Adrián y yo, cuando hablamos en cualquier día a las 2 de la mañana, pues estamos los dos mirando empresas. O sea, digamos que aquí
tenéis lo que se ve o lo que se escucha en el podcast, pero no se ve todas las horas que trabajamos cada semana y que llevamos trabajando durante un montón de años. Entonces, claro, para divulgar hay un trabajo muy grande detrás que no se ve. Entonces, tienes que valorar eso. Sí que creo que puede haber más nicho en la divulgación, pero también tienes más competencia y seguramente la mayoría de la gente que quiera dedicarse a eso, a la divulgación, pues no lo consiga y no consiga tener un sueldo porque es complicado. Es complicado porque no solo requiere esa parte de conocimiento, sino también esa parte de divulgar. Yo, por ejemplo, tengo esta combinación de que me gusta la formación y además que durante muchos años fui profesor de clases particulares. Daba un poco de todo, daba finanzas, matemáticas, contabilidad, de todo. Y bueno, es algo que también me gustaba. O sea, si te gusta esto y no te importa dedicar muchísimas horas y estar, o puedes estar, porque claro, no es que no te importe, es que también tengas que poder estar mucho tiempo, que pueden ser años, sin tener un sueldo, pues entonces puede tener sentido. Pero como ves, no hay ningún camino fácil. Todos son complicados y bueno, la clave es buscar el tuyo. Si quieres dedicarte a las finanzas, yo, digamos que el camino más grande, más amplio y el mejor, digamos, desde un punto de vista de currículum y de futuro, teniendo en cuenta que, bueno, los puestos de trabajo son mejores, yo me centraría en el CFA nivel 1. Pero ten en cuenta eso, que vas a tener que currártelo muchísimo. No sé, Adrián, si quieres comentar algo con relación al CFA, ¿cómo te lo estás currando el nivel 1? Pues mucho. Y a ver qué pasa. Y te lo estás currando mucho. Y eso no garantiza nada. Sí, a mí lo que me aterra honestamente es simplemente la baja tasa que hay ahora. Sí. Yo creo que de normal, que con las notas que se pedían antes de normal, con una tasa de aprobado del 40, que era la media, yo iría muy, 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 muy confiado. Pero ahora que está así más duro, hay que darle más caña todavía. Sí, a nosotros nos fastidia bastante porque, bueno, los resultados de los alumnos del curso del CFA en la última convocatoria han sido muy buenos. Creo que han aprobado 4 de 6, teniendo en cuenta que el ratio general es un 25%. Pues nosotros tenemos un 66, o sea que es más del doble, y uno de los alumnos ha estado en el top 10%, o sea que digamos que de media conseguimos tener un ratio de aprobados mucho mayor, pero nos fastidia mucho porque si fuéramos a la dificultad anterior, donde no aprobaba el 25, sino que aprobaba aproximadamente el 40, 40 y algo, entre 37 y 43, por ahí más o menos, en ese caso creo que tendríamos casi un 100% o 90% de aprobados en los alumnos del CFA de Academia de Inversión. Y fastidia mucho por eso. Pero bueno, es lo que hay y hay que adaptarse. También esto hace que el CFA sea más valorado. Si es más complicado aprobar, si antes era muy, muy valorado, ahora más todavía. Bueno, Adrián, la siguiente pregunta es de Josep Enric de Barcelona, que no sé si quieres hacerla o responderla, porque está relacionada también con el CFA, sobre los ratios financieros para fondos de inversión. ¿O no llegaste a este? Creo que es en Portfolio Management que se da esto del CFA, Sí, no, ¿no? estos no conozco algunos, muchos. Vale, entonces todavía no hemos llegado No, a eso en el parte CFA. no. Pero sí, básicamente. Venga, pues hazla tú y respondo yo. Venga, pues simplemente Josep Enrich desde Barcelona nos pregunta fondos, o sea, ratios financieros para analizar un fondo. Hay varios, el Sharpe, Trainor, Alfa de Jensen, Ratio Alfa, Tracking Error, Ratio de Información, hay muchísimos. ¿Cuál o cuáles son los más importantes en tu, Paco? Bueno, depende del tipo de fondo y también depende de el inversor, digamos, y su tolerancia a la volatilidad o si le da importancia a la volatilidad. En ese caso, si le da importancia a la volatilidad, pues el Sharp es el más usado, pero bueno,
Digamos que hay otros ratios que lo mejoran, que el Sharpe, pues eso, mide la relación entre la rentabilidad y la volatilidad. El tracking error, que también comenta aquí Josep, es importante utilizarlo en fondos indexados para ver cómo cambia la rentabilidad del fondo con el índice. O sea, si lo sigue bien, si hay un tracking error grande, quiere decir que ese fondo indexado no sigue bien a ese índice. Entonces, hay que buscar, si queremos indexarnos de forma lo más exacta posible, un tracking error que sea bajo. ¿Qué fondo o qué ratio ¿Paco? es? Sí, ¿me escuchas? ¿Paco? ¿Adrián? Nada, no me No me lo escuchas. creo. Yo a ti sí. Joder, macho. Se te cortó Adrián, un no me montón. escuchas Me quedé nada. rayadísimo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Venga. No, no te escucho. ¿Qué ratio quizás? No me escuchas. Pero ahora sí, no. Es que no estaba hablando. No te, Ahora sí. se te corta todo el rato. Me cago en la puta. Espera, bueno, voy a seguir porque esto lo está grabando. ¿Qué ratio sería interesante para fondos de gestión activa? Para mí, el ratio de información que, digamos, que compara la rentabilidad de una cartera o la rentabilidad de un fondo con el ratio del benchmark, y esto lo divide entre el tracking error, y digamos que de esta forma ves si a este fondo o a este gestor gana al benchmark y de qué forma lo gana, comparándolo con su tracking error. Y esto está bien, creo que tiene sentido para ver si invertimos en fondos de gestión activa, cómo lo hacen con relación al benchmark. Yo creo que para mí, para gestión activa y para gestión pasiva el tracking error. Tracking error a secas o, si nos importa la volatilidad, utilizar otros ratios. Pero bueno, esto digamos que son ratios, pero más importante que los ratios, que no digo que no lo sean, pero para mí más importante que los ratios es entender la filosofía del gestor y estar cómodos con él. Y sobre todo, si llegan malos tiempos, estamos invirtiendo en gestión activa, tener la confianza de por lo menos no quitar el dinero o, si tienes más confianza, poder meter más dinero, porque ahí es donde se pierde dinero. Cuando vienen malos tiempos, sacar el dinero e invertir en fondos porque los últimos años lo ha hecho bien. Eso es donde suele llevar a la gente a perder más dinero. Siguiente pregunta también de Josep Enric desde Barcelona. Es una pregunta muy curiosa y muy interesante que a mí no me habían hecho nunca. Y es que nos pregunta si, tanto en Academia de Inversión como en Godot Research, si hay exámenes de lo que se estudia o si se obtiene algún título. Y dice, no es que sea muy importante tener un título, pero siempre es un aliciente o un acicate que depende de cómo se mire. A ver, en Academia de Inversión, en la formación avanzada no hay, pero en la formación, digamos, dedicada a personas que quieren dedicarse profesionalmente, que es el curso del CFA nivel 1, que el título ya es el propio CFA nivel 1, que ahí es algo externo. En el curso de modelización, Jorge y yo lo hablamos, y lo que vamos a hacer es que va a haber, digamos, una prueba para los que quieran hacer una modelización, un análisis completo de una empresa, y a los mejores, pero tiene que ser un nivel muy profesional, sí que darle una titulación, una recomendación, además en redes profesionales como LinkedIn, y hacerles una carta de presentación si quieren dedicarse profesionalmente a esto. Insisto, pero va a ser solo para los mejores y para gente que haga un trabajo excelente. Pero bueno, para ahorradores en general, que quieren rentabilizar su dinero, al final, digamos que quien hace el examen de lo estudiado es el mercado y es la rentabilidad. Si tienes una buena rentabilidad a largo plazo, estás más que aprobado, y si no, pues tienes que seguir mejorando. Al final, el mercado también pone nota.
¿Qué opinas, Adrián? Eso es así. Y no hay mucho más que añadir, la verdad. La siguiente, otra que mucha gente se está haciendo ahora, de Moisés Lozano desde Valencia. Nos pregunta qué se puede hacer con los ahorros de los jubilados que quieren conservar su capital, pero sin que se les coma la inflación y los intereses de depósito por tener sus ahorros en los bancos. Complicado, es que esa es la gran complicación que hay. Con la inflación que hay ahora y la rentabilidad que dan los depósitos, la verdad es que no hay muchas alternativas si no asumimos la volatilidad. Así que, tal y como está montado el sistema financiero, con estos tipos de interés que no tienen mucho sentido, con la inflación que hay a día de hoy, no hay alternativa. Y esto está pensado para estimular la economía, porque si tú tienes tu dinero en el banco, tienes tu dinero en el colchón, estás perdiendo dinero con la inflación, entonces buscas otras alternativas, que es meterla en la bolsa o montar un negocio, comprar inmuebles, lo que sea. Y así intentan estimular la economía. A costa de que si tú quieres mantener tu dinero y conservar el capital, conservar tu patrimonio, tu poder adquisitivo, pues no lo vas a conseguir, digamos, con las formas tradicionales. Y esto es así. La siguiente, Adrián, sobre el modelo D6 de Mario Arias desde Sevilla. Tenemos buenas noticias, Sí, ¿no? básicamente, bueno, nos pregunta por modificaciones en la norma y simplemente el D6, salvo que tengas más de un 10% en una empresa, ya no hay que presentarlo. Y a mí, de verdad, el tema del D6 a mí me parece fascinante, verdaderamente fascinante, y es que creo que debería estudiarse en las escuelas de psicología. Porque el D6 nadie lo presentaba jamás, nunca se ha multado a nadie, pero de repente se empezó a poner de moda y todo el mundo a presentarlo. Me parece y la gente iba a Hacienda y en Hacienda nadie lo conocía. Sí, de hecho yo fui allí. Bueno, no era en Hacienda, es del Ah, Ministerio de bueno, economía, Economía. vale. Yo fui allí para preguntar, para pedir el formulario, y nadie sabía lo que era. Hasta que llegó uno que venía de tomar el café y me dijo, bueno, yo voy a mirar un armario a ver si encuentro algo. Empezó a rebuscar y dijo, bueno, toma, esto eres la primera persona que lo pide en años, pero ni siquiera pongo la mano en el fuego que esté actualizado el formulario. Y esto en el propio ministerio, ¿eh? Claro, porque Increíble. a mí me parece normal. Es que el D6 nadie le había importado un carajo. Nadie, nunca. Pero de repente empezó a comentarse en Twitter y en un par de blogs y todo el mundo a hacerlo. A mí, de verdad, a Claro, nivel porque, psicológico, a mí me parece alucinante. O sea, me parece increíble el caso del D6. a ver, a nivel psicológico no. Tú de repente te enteras de que algo es obligatorio, que nadie lo sabía, porque la gente no sabía Claro, nadie porque, lo había hecho jamás, ni le importaba tres cominos en economía, no le importaba a nadie, y de repente, ¡pum! Y todo el mundo a hacerlo. Me pareció curiosísimo, pero curiosísimo. claro, pero el problema es que llegara el día y le diera por multar. Claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué quitaron el D6? Que esto es lo mejor de todo. Yo pensé que lo decías por cómo lo quitaron, no porque la gente lo empezó a hacer. A ver, yo lo hice por eso, porque si les da un día por multar, y además ahora están buscando formas de sacar dinero de todos lados, pues a multar a todos los que no hicieron el D6 y bueno, ahí se podían sacar mucho dinero. ¿Pero por qué lo quitaron? Porque empezó a presentarlo muchísima gente, no sé si eran 45.000 personas, creo que decían, y no daban abasto. No tenían suficiente gente en el ministerio Claro, para comprobarlo. Entonces dijeron, estamos sobrepasados, quitamos el D6 porque no podemos controlarlo. claro, normal. Es que les importaba tres rábanos, nadie lo había presentado nunca, de repente les llega una avalancha de papeles que no han visto en su vida y dicen, hostia, ¿qué es esto? Y es que todo, lo del D6, todo me parece una locura. O sea, cómo lo han quitado, cómo ha empezado a hacerlo la gente de la nada, es que me parece una increíble. Lo del D6, toda la historia me parece increíble. Que bueno, a ver, ahora el tema del 720, a ver si que creo que no lo comentaremos hoy, porque no hay ninguna pregunta. Bueno, podemos comentarlo ahora un poco, Bueno, ¿no? si quieres, Paco, sé que te hace ilusión. Venga. Venga, me hace ilusión porque, a ver, estamos a jueves 27 a las 2 de la tarde grabando. Y salió hoy por la mañana la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, digamos, tirándole de las orejas a España y con una resolución en contra de España. Y claro, ves
muchos tweets de la gente diciendo, se acabó el 720, muy bien, celebración. Y claro, yo me leí la sentencia y no dice eso. De hecho, la sentencia en parte avala el 720, avala su existencia. ¿Qué critica la sentencia y qué tiene que cambiar o qué va a cambiar? Por un lado, el 720 y las sanciones no prescribían, es decir, que te podían multar por un 720 que no habías presentado hace 10 años, mientras que en España las sanciones prescriben a los 4 años, así que esto tienen que hacerlo equivalente a sanciones, es decir, que si tú tuviste que presentar un 720 de 5 años y no lo presentaste y lo descubren, pues no te pueden sancionar. Y por otro lado, la cuantía de las sanciones, que dicen que es desproporcionada. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿O qué tiene pintas de que vaya a pasar? Que el 720 va a seguir existiendo, no sé si con ese nombre o con otro, que puedan prescribir las sanciones y que esas sanciones sean mucho menores, pero ya está. O sea, es una pena, porque lo ideal sería que dejara de existir, porque es un engorro, pero todo apunta a que no va a ser así. Siguiente pregunta, Adrián. ¿O quieres decir algo más sobre el 720? No. A ver si hay nuevas noticias con respecto al tema, porque bueno, salió la resolución, pero no sabemos la respuesta del gobierno y bueno, la veremos o la comentaremos la semana que viene en el resumen del mes seguramente, porque habrá novedades sobre el tema del Sí, 720. seguramente tengan que sacar algo en el BOE. Exactamente. La siguiente cuestión. Emilio Bruna González, jerezano desde Sevilla. Sugerencias sobre cómo rentabilizar el colchón, que en el caso de los jubilados como yo suele suponer un porcentaje importante del patrimonio financiero. Pregunta similar a la de Moisés, y aquí depende del colchón, y a que le llames colchón. Claro, si es un colchón, digamos que a 5 años, tú puedes invertirlo pues de forma más conservadora. En cambio, si es un colchón a medio plazo, por ejemplo, dinero que puedas necesitar a 1 año, a 2 años vista, las malas noticias es que es complicado no perder poder adquisitivo. De hecho, incluso en los fondos monetarios, hay fondos monetarios que no solo pierdes dinero porque la rentabilidad es inferior a la inflación, sino porque los costes de operar ese fondo monetario y las comisiones son superiores a lo que gana el fondo. Es decir, que pierdes doblemente. Pierdes por la inflación y pierdes porque la rentabilidad, no real, sino la rentabilidad en número es negativa. O sea que a día de hoy hay pocas alternativas. Quizás yo no conozco ninguno, pero algún fondo que invierta a corto o medio plazo de gestión activa en renta fija y que además las comisiones no sean muy altas, pues quizás tenga sentido. Pero bueno, también asumiendo algo más de riesgo. Así que a día de hoy tenemos ese problema. Que si quieres tener un colchón de seguridad, pues esa parte de tu patrimonio va a perder poder adquisitivo. La clave es, bueno, pues compensarlo con la otra parte de tu patrimonio a mayor plazo y que esa sí te dé una mayor rentabilidad. Haces la siguiente pregunta, Adrián, que es interesante y algo complejilla también de responder. Se trata de la última pregunta de la parte general. Nos pregunta Jordi desde Tarragona si podríamos explicar un poco cómo funcionan los ETFs, en el sentido de cómo se crea o destruyen participaciones cuando hay más demanda que oferta, qué papel juegan los creadores de mercado, los market makers, y cómo obtienen beneficio. Bueno, los ETFs son algo bastante complicado, porque hay varias partes, digamos. Hay digamos, el promotor del ETF, por ejemplo, la empresa de ETFs más grande del mundo debe ser Vanguard, ¿no, Adrián? Creo que son, Entiendo yo. creo que la mitad del mercado son Vanguard y BlackRock. No sé cuál de los dos es más grande. Pues es, digamos, el promotor o el sponsor o como le queramos llamar, está Vanguard o otras empresas, pero estos son los más grandes. Luego, por otro lado, están los dealers, que son instituciones autorizadas para crear ETFs y también para sacarlos del mercado. Y por último, están los market makers, por ejemplo,
Flow Traders es una empresa que es un market maker cotizado, que lo que hacen es proveer liquidez y también pueden funcionar como participating dealers. O sea que tienes, por un lado, el sponsor, que digamos que es el que crea la cartera. Crea la cartera y dice que van en esa cesta de acciones o de otros activos financieros. Digamos que es el gestor. Después tienen estos dealers, que suelen ser pues casas de brokeraje o inversores institucionales. Y por último están estos market makers, que suelen aprovecharse de la volatilidad entre la oferta y la demanda y dan liquidez. Y por ejemplo, pueden vender este basket, esta cartera de activos financieros, y tienen un precio de oferta y un precio de demanda. Y lo ajustan y ganan por ese spread. Y eso hace que cuando haya mucha volatilidad, gane más. Cuanto más volatilidad, cuanto más spread, que se llama en inglés, es el concepto que se suele utilizar, más ganan. Esto es una función diferente a los fondos, porque lo que haces en los fondos es mandar el dinero y digamos que tardan 3 días en crear una nueva participación en el fondo. Del mismo modo, cuando sacas dinero del fondo, lo mismo. Venden y reparten el dinero. Aquí no. Aquí funciona de una forma diferente y esto hace que tú puedas comprar o vender ETFs al momento, mientras que en el fondo tardes varios días. No sé si me he explicado bien porque es bastante complejo. De hecho, he buscado algún vídeo en YouTube para poder compartirlo, pero no he encontrado nada sobre este proceso. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la explicación? Muy buena, muy buena. La verdad es un tema bastante complicado, de temas de mercado, de cómo nivel operativo, de cómo funciona. Y claro, al final realmente nosotros compramos un ETF y no nos damos cuenta de la cantidad de capas y de empresas distintas que hay detrás de todo el funcionamiento. Exactamente. Bueno, pues hago yo la primera. Hay bastantes materias primas, ¿eh? Vuelven las materias primas con Vuelven. fuerza al Hombre, consultorio. Sí, normal después del primer del inicio de año, ¿eh? sí, totalmente. Cayendo las tecnológicas y las materias primas, ni tan mal. Aguantando. Bueno, pues pregunta Luis Martínez de Carvajal, un sevillano desde Madrid, que qué compañías específicas recomendaríamos estudiar en un escenario alcista para el Brent o para el petróleo en general. Dice que tiene varios ETFs, hablando de ETFs, que ya le van dando mucha rentabilidad, pero quiere estudiar empresas concretas. ¿Que cuál creemos que merece la pena echar un vistazo? Pues muy simple, Luis. Si crees que el petróleo se va a ir a 150, puedes comprar cualquiera, que mientras no sea un fraude va a subir mucho. Y bueno, aquí, en este tipo de preguntas, si tú crees que va a subir mucho, aunque parezca contraintuitivo, tienes que comprar las peores empresas, las que tienen los costes más altos. ¿Por qué? Imagínate que el barril está a 60 y tú tienes una empresa que los costes son 50. Si pasa de 60 a 70, ganas más 100. En cambio, si tú tienes este aumento del barril de 60 a 70, pero tus costes son 10, como puede ser en Aramco, el aumento de rentabilidad es muy bajo. Pasas de ganar 60, pasas de ganar 50 a ganar 60. O sea que lo mejor, cuando sube mucho el precio, donde más diferencia hay de rentabilidad y las acciones que más suben son las peores. Eso sí, asumiendo muchísimo riesgo, porque esto funciona para un lado, pero también para el otro. Es decir, que si cae el precio, esta empresa que produce a 50, si el precio baja a 50, no gana nada. Y si baja a 40, empieza a perder. En cambio, la empresa que produce a 10, pues está a 40, pues gana dinero, no tanto, pero la diferencia no es tan grande y sigue siendo rentable. Y esto, bueno, es aplicable a todas las materias primas. Las que más van a subir son las peores. Eso sí, también asumiendo el máximo riesgo. ¿Quieres puntualizar algo en esto? No, porque es bastante verdad. Realmente cuando se ve que cuando las cosas suben, es la mierda es lo que mejor flota. Exactamente.
Y a ver, hay oportunidades, nada, simplemente por puntualizar que a ver, hay oportunidades a punta pala en el petróleo, la verdad. Desde cosas más de gas, como puede ser Quistos, a cosas en Canadá, muy eficientes. Hay una zona bastante interesante que se llama Clearwater, que es como la nueva zona de moda de petróleo en Canadá, que está ahí en el este de Alberta, que hay varias empresas ahí bastante involucradas, porque están haciendo muchos pozos y con unas productividades bastante altas. Hay cosas offshore, hay muchísimas cosas, pero vamos, si tú lo que quieres es, el petróleo va a subir mucho, todo va a subir. Subirá más o menos, pero todo va a subir. Bueno, pues la siguiente pregunta también es para ti, de Fernando Nuño, que nos pregunta sobre el cobre. Dice que considera que la transición energética a nivel mundial va a propiciar crecimientos importantes en la demanda de ciertos metales y que, pues eso, que el del cobre, la demanda se prevé que crezca un 3% anual los próximos 10 años y que, bueno, tiene sentido invertir, pero ¿de qué manera? Comprando grandes empresas del sector como Freeport-McMoRan, Rio Tinto, BHP, o ¿de qué forma? Pues bueno, hay más preguntas, porque veo que tenéis así varias, pero bueno, esa es la primera. Sí, En tema de sí. cobre, al final, a diferencia de, por ejemplo, los metales preciosos, que si quieres exposición al metal es mucho más fácil, el metal es precio es muy fácil. En el caso del cobre o metales industriales es muy difícil tener exposición física. Es muy difícil tener, salvo que te pongas a comprar futuros, que todavía estás asumiendo mucho más riesgo, más apalancamiento, tal. Es bastante más complicado. Para un approach simplemente de, mira, creo que el cobre va a subir, pues simplemente muchas de estas grandes, tipo Freeport, First Quantum, pues lo van a hacer bastante bien. Rio Tinto BHP porque tiene más cosas y están más diversificadas. Pero pure players de cobre como son Freeport, Southern Copper, eh, First Quantum, Antofagasta. Bueno, Antofagasta no la compraría porque Boric creo que es justo de los mayores enemigos públicos que tiene Boric. Antofagasta. Pero hay bastantes, estas así grandes. Luego, si vas a otro tipo de cosas más pequeñas, tienes ya que empezar a asumir de que ahí no estás solo asumiendo riesgo de commodity, sino que estás realmente asumiendo un riesgo operativo mayor, un riesgo de management, otro tipo de riesgos, como puede ser Capstone, Taseco. Luego, pues tienes también a su vez cosas más pequeñitas de desarrollo, de exploración, pero claro, esas van a depender más de ellas mismas que de lo que haga la commodity. Bueno, pregunta también Fernando si estas conclusiones para el sector del cobre son extrapolables a otros metales de gran crecimiento como el litio o el níquel. Pues depende mucho de cada commodity. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el níquel. El níquel, la gente se ha centrado mucho estos años en cobre. Y a mí el níquel me parece igual o más interesante, la verdad. Me parece una commodity súper chula. Entonces sí, también se podría aplicar. En el caso del litio, yo no estoy de acuerdo. El litio a mí me parece de los commodities. O sea, es que tú coges el libro Capital Returns y lo miras y dices, es que todo lo que dice se cumple en el litio. Todo. El precio sube en vertical. Las empresas suben todos los días. Valoraciones muy altas. M&A frenético. Todos gastando más CAPEX continuamente. O sea, literalmente cumple todas las señales del libro de Capital Returns. O sea, es increíble. Pero desde el libro, lo del litio. A ver, la clave del litio es lo que comenta el libro, que se controle la oferta. La demanda obviamente va a subir, pero digamos que es lo que están comentando de que quieren crear un cártel del litio como se creó la OPEC. Entonces, controlar el precio en base a controlar la oferta. Pero claro, el tema es que tienen que ponerse de acuerdo estos países, que puede ser, porque les beneficia a ellos. Entonces, el litio va a depender de eso, de que se cree esta especie de OPEC del litio. Va a ser curioso, Va a ser muy curioso ver qué pasa con el tema si hacen una OPEP de litio o algo así. Que sería entre Chile, Argentina, Bolivia, básicamente. Sí, exactamente. Lo último, te pregunta Fernando si hay fondos de inversión que aspiren a captar estos vientos de cola de forma diversificada. Multimetales, multigeografía. Pues simplemente hay algunos, por ejemplo, ETFs
por ejemplo, de BlackRock o de Pictet y fondos de estos así que tienen así muchas empresas de materias primas, así muy diversificado y ya está. Porque fondos así, fondos activos de esto no suele haber. ¿Y Gering and Rosenbach que hacían research o solo hacen research sin fondo? Y si lo hay, suelen ser así cosas así más de nicho, que igual también es más difícil acceder como inversor así normal, porque muchas veces tienen estructuras hedge fund en Estados Unidos. El caso que bien dices de Gering and Rosenbach, a mí es que honestamente, a mí la cartera que tienen no me gusta. Es que no me gusta. O sea, me parece el research que hacen es una locura, lo increíble, lo bueno que es, pero es que las carteras, mi madre, el año pasado es que les quebró, bueno, en 2021 no, en 2020 les quebró más de un 20% de la cartera. Claro, pero el tema es ese, es lo que hablamos. Si tú inviertes en lo peor, tienes el máximo riesgo, pero como haya un año de locura, ellos se van a forrar y van a salir en todos lados. También. Y bueno, esto es en cuanto a este tema. Ahora tocan varias para ti, Paco. Venga. Y otra es desde Jordi de Tarragona, que ya nos preguntó antes. Y es que está pensando sobre invertir en el sector financiero. Dice que está pensando en mirar algún ETF o algunas acciones porque le parece muy barato. Buf, es que a mí me parece muy opaco el sector y además muy dependiente de la regulación. La competencia es perfecta porque si no vas a un sitio que te ofrece un 1, te vas al de al lado que te ofrece un 0,9 y si no el de al lado que te ofrece un 0,85. Hay disrupción o amenazas de disrupción con apps, rollo Square, que ahora se llama Block, y bueno, un montón de cosas que están saliendo en el sector fintech. Uf, a mí me asusta bastante el sector financiero y parece que está barato por eso, que son riesgos que se pueden materializar o no. Pero como no sé lo que va a pasar, me pasa lo mismo con el sector de los automóviles, prefiero estar al margen de estos dos sectores. No sé qué opinas, Adrián, del sector. Pues sí, es que el sector financiero yo creo que en un sentido es muy parecido a las materias primas en que necesita un knowledge muy específico para poder entender bien un banco, lo que hace, las dinámicas que hay. Hace falta un conocimiento bastante específico y a mí me parece complicadísimo. O sea, es que es tan simple. Tú abres las cuentas de un banco. Son cuentas muy específicas, muy distintas, con un montón de regulación. Que si el nuevo Basilea, que si el nuevo Solvencia, en el caso de aseguradoras, tienes que con el, ¿cómo se llama? Los risk weight assets, puede ser, para calcular el capital, o sea, esto es muy complicado, la verdad, en mi opinión. Y simplemente decir, está muy barato, a mí es que a mí no me transmite confianza ninguna. Pero claro, no solo es eso, es también lo opaco que es. Por ejemplo, unos años antes de quebrar, al Banco Popular le dieron el premio al mejor banco de Europa. ¿Qué sucede? Que claro, tú por los números no podías llegar a esa conclusión, pero estaban prestándole dinero a quien no debían. Claro, eso no lo ves en la contabilidad. Y eso es clave. Entender bien qué criterios siguen para gestionar los riesgos y digamos que aunque los números parezcan que los criterios son buenos, luego hay otras partes que son más complicadas de entender del riesgo que están asumiendo. Bueno, es un resumen de por qué huimos de este sector en general. No solo porque hay que estudiar mucho para entenderlo, sino que, aunque lo estudies muchísimo, puedes seguir igual de perdido. Así es. La siguiente, de Santi Porteiro de Cangas do Morraz. Muy bien. Nos pregunta sobre empresas o invertir en bolsas como Grecia y Turquía. ¿Qué empresas seguimos? Bueno. Que ahora Paco, Sí. a Paco le han jodido. Sí, a ver, me fastidia, sí, un poco, tampoco muchísimo, Hombre, no claro, me tampoco. voy a Hombre, no deprimir, te va a deprimir no poder invertir en la bolsa de Estambul, ¿eh? Tampoco es motivo de depresión. pero bueno, es un factor que tenía de giro a favor y ahora ya no lo tiene, que es que me llegó un email esta semana, no sé si te llegó a ti y le llegó a todo el mundo o solo a mí porque tengo acciones en la bolsa de Estambul, que ya no van a ofrecer servicios de inversión en la bolsa de Estambul y yo tengo una acción
que es Coca-Cola İçecek, que es la embotelladora de Coca-Cola en Turquía, pero bueno, la mayoría de sus ingresos ya vienen de fuera de Turquía, que bueno, me va bien la inversión, voy ganando bastante dinero a pesar de todo lo que está pasando en Turquía, porque bueno, es un negocio con cierto poder de fijación de precios y está diversificado geográficamente. Así que, bueno, es una pena, pero lo quitan. Además, me contaste un detalle sobre esto, sobre la inversión en Turquía. Sí, y es que os sorprendería saber la poca gente que, o sea, básicamente lo han quitado porque es que no lo tenía nadie. Nadie invertía en Turquía de las cuentas en España. Pero nadie, o sea, de los cientos de miles de cuentas que tiene de Giro en España, no había. Pero cuando digo nadie, es que caben en un aula de instituto. Bueno, creo que me habías dicho algo más. Bueno, si están de pie, sí. Pero creo que me habías dicho, pues no sé, 80 personas o 90 por ahí. Que bueno, no es nadie, básicamente. Pero bueno, no me van a obligar a vender. Digamos que las puedo mantener, las puedo vender o ir vendiendo poco a poco, pero no voy a poder comprar más. Ni de estas acciones, ni de ninguna otra de la bolsa de Estambul. Bueno, es lo que hay. Y de Grecia, lo único que tengo es Karelia Tobacco. Es la única que tengo en Grecia. De momento, puedo seguir invirtiendo a través de Giro, pero es que si me quitan ya Grecia, es que cada vez tengo menos argumentos para seguir teniendo la cuenta en De Giro. Pero bueno, esperemos que no vayan por ese camino de quitar más mercados, porque uno de los alicientes de Giro es que tiene algunos mercados que no tienen Interactive. Como sigan reduciendo, pues cierro de Giro y todo Interactive y punto. Siguiente, Adrián, que es sobre invertir en Rusia, de Emilio Pruna González desde Sevilla, pero bueno, es casi más de invertir en materias primas, además de Sberbank, que ya hablamos del sector financiero, pregunta por Norilsk Nickel, Lukoil o Polius. ¿Qué opinas, Adrián, de estas empresas? Pues a ver, el tema de Rusia, es que yo lo he mirado bastantes veces. Recomiendo mucho un libro que se llama Red Notice, Notificación Roja, para entender mucho del mercado de Rusia. La verdad, el libro es chulísimo. Y a ver, el problema que hay con las acciones rusas es que dices, oh, qué baratas están. Hay que entender varias cosas y es que te van a robar todas mucho y con CAPEX más grandes de lo que son. O sea, ellos roban todo. O sea, ahí roban a punta pala de una manera descarada. Muchísimos proyectos van sin rentabilidad. Esto lo comentaba en la charla que di en varios cursos en el mercado de gas natural. Comentaba el caso de Gazprom, de que alguna vez había leído unos reports de sell-side ruso que demostraba que la mayoría de proyectos tochos que estaba haciendo Gazprom, como el Nord Stream 2 o el Power of Siberia, tenían NPV 0. ¿Y por qué se hace? Porque simplemente hay que darle de comer a mucha gente. A los amigos todos que tienen empresas de oil service, a otros amigos oligarcas, por temas geopolíticos simplemente, hay que enviar más gas a Europa o a China. Claro, yo lo veo por eso, por el tema geopolítico de controlar Europa y poder invadir Ucrania sin que le toquen mucho las narices, o por lo menos poder amenazar con invadir Ucrania, porque dicen, vale, sí, pues te quito el gas. Entonces, claro, las empresas rusas tienen eso, tienen que entender que te roba como verdaderos descosidos. O sea, yo me sé incluso de algún fondo que vendió a una empresa rusa después de tenerla porque simplemente se enteraron de varias historias del nivel de robo que cometía. Y dicen que eso era descomunal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener bastante cuidado en Rusia, pero sí, el precio muy barato. Muchas de las minas que hay allí pues, son una locura. Olimpiada, la de Polius. O sea, las minas se generan a nivel recursos naturales. Vamos, Rusia es posiblemente lo más increíble del planeta. Tiene minas increíbles de diamantes, de oro, de todo. De todo. Pero es que simplemente yo no me fío. Es que no me fío. Porque Rusia, para mí, yo veo Rusia como los chinos. China es para los chinos. Así que no voy a comprar cosas en China. Y lo mismo digo de Rusia. Rusia es para los rusos. Que se lo queden ellos. Muy bien. Siguiente pregunta de David Muñoz, Ourensán, residente en Madrid, que nos pregunta por Adriatic. La primera es
cuál sería nuestro precio objetivo, que eso no lo respondemos porque no creemos que sea buena idea responderla, o si merece la pena meterse ahora, tampoco. Podemos responder a preguntas de forma más genérica, pero no hacemos recomendaciones ni decimos precio de compra o venta, también por lo que puede pasar, y más en una empresa como Adriatic, que te hace un descubrimiento que puede salir bueno, malo o hay algún problema, y luego ya estáis haciendo preguntas de qué pasa. O sea, para estas cosas, Iván, pues lo que recomendamos, tanto para Adriatic como para cualquiera, es hacer vuestros deberes y llegar a vuestras propias conclusiones, porque si no, es que sale mal seguro, y lo decimos siempre, porque si le copias a alguien, tú puedes comprar la compra, pero ¿cuándo copias la venta? Le estás preguntando cada mes si hay que vender, cuál es el precio objetivo, si pasa algo, no sabes si está cayendo, la otra persona está vendiendo o está comprando, o si está subiendo, si la otra persona está comprando más porque la empresa ha hecho un descubrimiento y vale mucho más, o si está vendiendo porque ya considera esa persona que llegó a su precio. O sea, copiar da muchos problemas. Y además haces una segunda pregunta, que tienes toda la razón, que dices, ¿no creéis que puede ser una trampa en la que se puede caer por la cantidad de sesgos que puede haber? Sesgos de confirmación, autoridad, etcétera, al estar en boca de muchos influencers de nuestra pequeña comunidad FinTwit en España. Pues totalmente. Y de esa gente que invierte, la gran mayoría, obviamente, habrá gente que haga sus deberes, haga sus cálculos, analice los resultados y los estudios de empresas como Adriatic u otras más, pero de cada uno que la estudia hay 99 que copian. Y esos 99, la gran mayoría lo va a pasar mal. Y no digo solo por Adriatic, digo por muchísimas más. Adrián, ¿qué opinas? Que he respondido yo la pregunta sobre Adriatic, pero bueno, ¿qué opinas tú? Pero no pasa nada, Paco, te cedo el poder de poder hacerlo, porque ese discurso tan bonito. ¿No crees que puede ser una trampa por la cantidad? A ver, ¿qué quieres que te vaya a decir? O sea, literalmente yo creé Adriatic en España. O sea, antes de que yo la comentara no la había escuchado mencionar, pero vamos, ni el vecino. Entonces, está muy barata. Ya está. La verdad que el caso de Adriatic además es increíble, y es que no recuerdo nunca una empresa que cotizase con tanto descuento respecto al precio que hizo el financing para construir la mina. O sea, que fue a 2,85. No recuerdo tanto descuento jamás. O sea, de levantar toda la deuda, levantar la parte de equity, levantar todo a 2,85 y estar cotizando, llegó hoy a la madrugada, llegó a estar a 2,31. No he visto un descuento así en mi vida. Muy bien. Y a partir de aquí, Iván, y bueno, no solo va por ti, Iván, porque no es tu caso, y igual es posible que tú la analices en profundidad, sino en general, hacer vuestros deberes, porque si no, hay problemas. Hay problemas y los va a haber, y en fin. Siguiente pregunta, de Jorge Marzo Ortiz, desde Barcelona. Pregunta también sobre Adriatic, opinión de este año de Adriatic. Pues, por ejemplo, esta es una pregunta más abierta. ¿Qué opinas sobre este año de Adriatic? Digamos que es una pregunta más abierta de lo que están haciendo. Bueno, está bien, pero no vamos a decir recomendación de compra ni precio objetivo. Podemos decir que nos parece barata, pero puede dejar de parecerla, así que insistimos en lo de hacer los deberes. Wallbox ya nos preguntaron creo que fue el anterior consultorio, y ya comentamos que es una empresa muy compleja, fuera de nuestro círculo de competencia, así que no tenemos opinión. Y también pregunta sobre quistos, qué opinamos. Así que, Adrián, ¿qué pasa este año en Adriatic? ¿Qué nos espera? Y quistos, que ya hemos hablado de ella, y bueno, importante también, o intentaremos no hablar siempre de las mismas. No sé si quieres añadir algo más sobre quistos y cómo ves Adriatic, cómo va a evolucionar la empresa como tal, no hablamos de la cotización, en 2022. Pues quistos, ¿qué voy a decir? Están imprimiendo dinero, ahora este año se van a gastar muchísimo CAPEX,
van a ir a full con desarrollar los otros activos del, creo que es el Q11B, porque no sé, los nombres son muy raros. El depósito de petróleo, el Vileland, y la verdad yo creo que este año, sobre todo igual más el 2023, pero se vienen buenos tiempos para Quistos. Y Adriatic, pues este es el año básicamente que va a ser un periodo aburrido, porque simplemente van a construir. Simplemente van a construir, publicarán fotos de vez en cuando, y no te diremos, oh, qué bonito. Y ya está. Muy bien. La siguiente pregunta es de Ricardo Fernández, un asturiano residente en Madrid desde hace unos años por trabajo y que tiene una duda sobre Alfamín, que comenta que en el mes de enero la diferencia de revalorización de las acciones de Johannesburgo y Canadá está en torno a un 75%. Y pregunta si entiende que el factor divisa puede influir, pero no entiende tanto y que a qué se puede ver esta diferencia. Y que si puedes comentar algo más de Alfamín, también te lo agradece. Y nos da las gracias por el podcast, que es muy divulgativo y divertido, etcétera. Adrián, ¿qué pasa con Alfamín? Pues el tema de Alfamín fue una cosa que todo el mundo se quedó muy rayado, y es que en la bolsa de Johannesburgo de repente Alfamín se hizo más 50 sin ningún motivo, y empezó a haber mucha especulación de por qué era, que si era porque allí sabían algo, porque es donde están los laboratorios de los drills. Y al final, yo leyendo y viendo muchos comentarios, yo creo que fue simplemente porque salió recomendada en un par de sitios allí en Sudáfrica y la liquidez allí es muy baja. Entonces simplemente entraron como $300,000 allí a comprar y ya pasó esto. Pero vamos, yo estoy seguro de que el gap se acabará cerrando. Y en parte también el gap también existe simplemente porque es eso, la liquidez en Johannesburgo es bastante menor y es una bolsa pues que tampoco todo el mundo tiene acceso. En cuanto a la siguiente pregunta de Jordi Burgos desde Andorra, yo creo que a esta le va a hacer mucha ilusión que se la comente a Paco, porque es sobre una de nuestras empresas más queridas de España, que es Timofónica. Y es que Jordi nos dice que la lleva teniendo desde el año 2000. Así que nos podemos imaginar. 22 años en cartera con una pérdida del 53% en estos momentos. Y bueno, pues simplemente nos viene a preguntar, oye, ¿qué hago? ¿Asumo la pérdida por fin y a reinvertir en otra cosa? ¿O con tanta pérdida ya la dejo para la herencia a mis hijas? Bueno, Jordi, ¿cómo definiríamos esto? Como una especie de síndrome de Estocolmo bursátil que tienen muchos inversores en España que invierten en unas empresas. Telefónica suele estar en el pack, también suelen estar Banco Santander, BBVA, Repsol, suelen estar dentro de este pack de empresas que las compran, pierden dinero y no saben si salir, e incluso, pues lo tuyo es exagerado, que reinviertes todo para tener estas empresas. A ver, Telefónica es una empresa que la ponemos de ejemplo de mal negocio, es una empresa endeudada que tiene que invertir muchísimo CAPEX para ser rentable, tiene mucha competencia low cost, está perdiendo cuota de mercado, la gestión del capital en general es mala, no tiene dueño, bueno, vemos que es un negocio malo y por eso pues tiene la rentabilidad que tiene, que está siendo bajísima. También yo creo que es una empresa salvable con otro management, con management que liquide, limpie y bien la empresa porque los activos que tiene no son malos en absoluto. Dicho esto, ¿qué suelo responder yo cuando me preguntan sobre este tipo de empresas, ya sea Telefónica, Santander o cualquier otra que no sea las típicas que se tienen? Si tú no comprarías una empresa, la que sea, de tu cartera al precio que está ahora, ya sea porque la empresa es mala o porque no le ves el precio adecuado, pues entonces mi recomendación, aunque la lleves en pérdidas, o incluso mejor si la llevas en pérdidas porque tienes activos fiscales, es que las vendas. Digamos que al mercado
Y a la hora de tomar decisiones, no importa el precio que hayas comprado, y en el caso de importar, es un plus que la hayas comprado más cara, porque igual dices, es que yo no quiero venderla porque llevo un por 10 y entonces voy a tener que pagar muchísimo en Hacienda. Vale, eso puede ser un argumento, pero si llevas perdiendo y la empresa no te gusta y no le ves potencial, no digo que sea Telefónica en este caso a estos precios, porque igual puede llegar alguien y oparla y sacar a reducir el valor que podría tener potencialmente. Pero mi recomendación en estos casos es empezar desde cero y hacerlo bien, comprar desde cero buenas empresas y a buen precio. ¿Qué opinas, Adrián, en estos casos de síndrome de Estocolmo? Estoy bastante de acuerdo. Telefónica posiblemente cogido por otra empresa o por otro management sí que podría cambiar. El problema es que ni siquiera creo que lo dejasen hacer lo que hay que hacer, porque hablando claramente, en Telefónica hay que despedir a muchísima gente y el problema es que esa gente además tiene unas pensiones inmensas, unas indemnizaciones tremendas y limpiar la empresa habría que liquidar activos, vender edificios y eso se puede hacer en Estados Unidos, pero en España lo veo. La limpieza que creo que habría que hacer es que no creo ni que es que no lo veo ni factible. Porque enseguida, en cuanto viniera otro management a tratar de arreglarlo, con todo lo que tiene que hacer, enseguida saldría en todos los medios, todo el mundo saldría loquísimo diciendo, oh, Dios mío, malvados extranjeros que vienen aquí y nos echan, o sea, bueno. Es que lo están haciendo, de hecho, estos últimos años y le está costando una barbaridad con el tema de las prejubilaciones. No sé si se está gastando cientos de millones al año en eso. Y eso es un pasivo oculto que está mermando la rentabilidad de la empresa, que es una barbaridad. Cientos de millones al año en estas prejubilaciones de gente que ha cobrado mucho, cobra mucho y no le compensa a la empresa que sigan. Y bueno, los que se están marchando, pues han estado ganando mucho dinero durante mucho tiempo y ahora están ganando mucho con esta prejubilación. En fin, es una empresa, lo que tú dices y lo que he comentado antes, que con otra gestión podría valer mucho, pero a día de hoy, bueno, no nos convence porque es un ejemplo de mal negocio. Otra cosa que el precio pueda ser bueno con un comprador o si las cosas cambian, pero bueno, hay que tener bastante fe y yo no la tengo. Haces la siguiente pregunta, Adrián. Jordi Burgos desde Andorra nos pregunta desde, básicamente por Meta, bueno, que yo lo digo, yo me niego a llamarle Meta, o sea, no me gusta nada, o sea, yo voy a seguir llamando Facebook, ¿vale? Que quede claro. Para mí va a ser siempre Facebook. Es como Google, Alphabet, los cojones, yo voy a seguir llamando Google. Y me dice pues que le han ido muy bien, que le ha ganado bastante dinero y pregunta si es inteligente mantenerse si creemos que las empresas valen más o es mejor vender, por ejemplo, la mitad a valores parecidos de máximos. Bueno, Jordi, haces una pregunta similar a la anterior, que la que hiciste ahora de Telefónica, y la respuesta es en parte similar, que es que no importa la rentabilidad que tengas. O sea, que tengas Meta y Microsoft y han subido casi un 100%, no quiere decir que no puedan subir mucho más. Y aquí la clave es hacer la valoración. Y aquí de tus preguntas se nota que no haces no haces este trabajo de valoración, porque si no, la respuesta la tendrías clara y no enfocarías así la pregunta. No tiene sentido enfocar la pregunta de que ha caído, ¿qué hago? O ha subido, ¿qué hago? Sino que tus decisiones de compra y venta tienen que ver con la valoración futura que consideres que tiene la compañía. Meta yo la tengo en cartera, Microsoft no, pero me parece una empresaza. Y aquí te pongo ejemplo a Alphabet, por ejemplo, que la tengo en cartera desde hace mucho tiempo y no solo es que no la haya vendido después de subir más de un 100%, es que ha subido más de un 2000% y no la he vendido. ¿Por qué? Porque no miro la rentabilidad que he tenido, sino la rentabilidad futura o la rentabilidad esperada que yo considero que puede tener la compañía después de analizarla. Y esa es la clave a tomar decisiones de inversión. Hacer este análisis, hacer esta valoración
Y si no quieres hacerlo, pues tienes otras posibilidades. Puedes invertir en fondos de gestión activa. Traemos aquí a bastantes gestores, pues el que más te convenza, o puedes indexarte. Pero si vas a invertir en acciones particulares, necesitas formarte y hacer este trabajo de valoración, porque si no, no vas a tener claro qué comprar, cuándo comprar, a qué precio, qué vender, a qué precio, cuándo mantener, si sube, qué hacer. Y bueno, pues nada, esto es lo que te recomiendo. La siguiente, Adrián. Interesante pregunta, pero hay una mala noticia en la respuesta. Jesús Badenes de Girona nos pregunta si se puede invertir en Bizum y, de ser así, ¿por qué lo haríamos o por qué no? Y no se puede. Exactamente. Y de hecho, creo que Bizum es como que es de los bancos, ¿no? Sí, O que tienen la mayoría. sí, así es. Es como Visa. Visa nació de un consorcio bancario y luego hicieron este spin-off y se convirtió en una empresa independiente. Y es posible que pase algo similar con Bizum. No podemos descartarlo. Y parece un buen negocio. A ver cómo hacen para rentabilizarlo, pero bueno, parece un negocio por lo menos poco intensivo en capital. Aquí la clave es saber cómo van a rentabilizarlo, si va a ser un negocio rentable. O sea que, ¿lo haríamos o no? Pues depende del modelo de negocio. Habría que estudiarlo, a ver qué plan tienen para monetizar esta plataforma. Pero bueno, de momento no podemos decir nada porque no cotiza, así que no podemos tener opinión. Continuamos con dos preguntas de materias primas de Beni Real Rey, un gallego desde Madrid, y que pregunta por José María Resources y también por Anchor Resources. El tema es que José María ya no existe porque hicieron un deal entre grupos y entonces Lundin Mining se ha quedado José María. Entonces, claro, ya no, ya no te sirve comprar José María. Y en el caso de Anchor, pues simplemente no lo conozco. Imagino que por ese nombre pues tendrán algo en Asia o alguna zona por ahí. La siguiente pregunta es de Alejandro Lazaga desde Madrid, que es también preguntas para ti sobre materias primas. Por un lado, una muy específica sobre WAF, West African Resources, que pregunta cómo crees que afectará a WAF el golpe de Estado en Burkina Faso. Esa es la primera. Y la segunda, que pasa con Blackstone Minerals, que parece que se está emocionando el mercado con ella. Pues lo del golpe de Estado, pues cero. Como todos los golpes de Estado en África, en general no suelen significar nada para las minas, porque al final no tienen otra forma de robar. Entonces a las minas siempre las van a tratar bien. Y es al final, en vez de pagarle al señor Macombo, tienes que pagarle al señor Macumba. Y ya está. No, los golpes de Estado no afectan nada. Endeavour ya hizo una nota de que no había pasado nada. Creo que WAF no hizo nota, creo, no estoy seguro, igual sí. O sea que, nada. No, la verdad que los golpes de Estado en África, la verdad es la cosa que menos me preocupa que de las tesis, ¿eh? Y en el caso de Blackstone, pues a ver, a mí me hace mucha gracia la gente que me dice, por fin ha llegado el momento, o ¿cuándo es el momento de? Las acciones muchas veces no suben, no es, se hace un más 100 en una semana. No, van subiendo. Y además, ¿cómo que el momento de Blackstone? Pero si Blackstone lleva 3 años subiendo. O sea, es que no lo entiendo. Pero ahora el tema es que el níquel se ha calentado bastante. Se ha calentado bastante, ha entrado bastante dinero y el sector anda calentito. Y llegamos a las dos últimas. Venga, siguen siendo para ti. Primero, Emilio Pruna, otra vez, jerezano desde Sevilla, nos pregunta sobre Atalaya, porque se hizo fan de Alberto Lavandeira después de escuchar nuestro podcast, la entrevista que le hicimos. ¿Y quién no? Exactamente, y dice que se llevó una grata sorpresa con el dividendo que recibió este mes de diciembre y pregunta si le vemos continuidad a este dividendo o si va a ser algo temporal. Sí. No, pues estar claro que va a seguir dando dividendos. Y si sube más el cobre, más que subirá. Y también pregunta por Bulkers y también pregunta por 2020 Bulkers, una empresa noruega. Dice que su cartera está enfocada a dividendos y que
no pudo resistirse al ver su exagerada rentabilidad por dividendo, que supera actualmente el 22%. Esta es una historia bastante interesante, porque no la miré en profundidad, pero por lo que me han dicho parece ser que son una banda de noruegos que montaron ahí esta empresa, que literalmente dicen, mira, los navieros son unos ladrones, aquí todo el mundo roba, así que aquí no vamos a hacer comprando ni haciendo cosas raras. Tenemos aquí un par de bulkers y todo lo que ganemos con ellos lo damos en dividendo, fin. Entonces, el que quiera tener exposición al ciclo de bulkers, que compre nuestra empresa, ya está. La verdad, no lo sé si es así, si son gente de bien, no lo sé. Pero eso es el enfoque y lo que he leído, lo que quieren hacer. Entonces, es básicamente simplemente, no te creas esa rentabilidad, porque la gente siempre entra ahí en lo que dice Google Finance de rentabilidad por dividendo un montón. Porque básicamente los fletes del Bulker varían cada día. Entonces el dividendo va a ser muy volátil, muy volátil. Muy bien. Llegamos a la última. Sí, Dioniso Pozo desde Madrid, que por cierto, qué poco internacional ha sido este consultorio, ¿eh? Salvo un andorrano, normalmente no escriben de todo el mundo. Esta vez, Sí. muy concentradas las preguntas. Bueno, hago la pregunta, que es de Dionisio Pozo, como he comentado, desde Madrid, que pregunta por una compañía de exploración y explotación de petróleo, Recon África. No sé si la conoces, dice que trabaja con los gobiernos para explorar el potencial de petróleo y gas en la cuenca del Cabango. No sé si es Cabango o Cabango, no sé si son Sí, dos es Cabango. diferentes, porque hay Okavango también, ¿no? Con O. Yo esto siempre lo he visto así, Cabango, en Ah, Namibia. vale, vale. A mí me suena a Okavango. Okavango, ¿ves? Río en África, delta En del Namibia. Okavango. En Angola. O sea, son dos diferentes, entonces. Son distintos, estás en Namibia. Vale. Cabango está en Namibia, vale. Pero, ¿ves? Sí. Claro, es que debe ser Cabango entonces, vale. Pues no lo sabía que había dos. Está Cabango y luego está el delta del Okavango, que es un río que es de las zonas con mayor diversidad de Sí, es tema una zona muy de tal. vida y tal, que Sí. van ahí, pues ves ahí a los ñus, a las cebras y todo. Es que de hecho, ese es uno de los motivos, ese es uno de los temas que iba a comentar en Recon África, que hay muchísima oposición por tema ambiental. Ah, vale, muy bien. Bueno, Hay pues sigue, muchísima. sigue. Sí, no, hay muchísima. El tema de Recon África, a ver, yo el primer contacto, esta empresa a mí me parece bastante fraudulenta desde el principio, porque para empezar, la descubrí básicamente porque le metieron un pump desde el pagando a editores bastante heavy. Hay una web que se llama Oil Price, que es para ver noticias de petróleo, para ver. A mí me gusta porque te saca casi los precios de todos los barriles. Y de repente, hace 2 años, mail, la empresa favorita del editor de la página. Dice Recon Mm. África, Reconnaissance, porque esta es la abreviación, creo que es Reconnaissance o Renaissance o una cosa así. Tiene así como varios nombres y abreviaturas. Recon África, tal, la empresa, a lo mejor inversión de petróleo del mundo al borde de un super descubrimiento de no sé cuánto, no me acuerdo qué locura, decían 80.000 millones de barriles o una locura así. Y yo vi eso y ya dije, mira, si están pagando para hacer esto, ya paso de mirarla. Y después de eso, pues vi que hubo varios short sellers que le hicieron shorts, hubo como mucha oposición ambiental. Vi que la gente que manipulaban bastante a la gente con los números, porque claro, te decía, no, aquí hay como tropecientos mil millones de barriles. Claro, ¿en qué? En oil in place. Claro, eso es petróleo que está ahí. Pero la realidad es que la mayoría de petróleo que se recupera no suele ser muchas veces ni el 10% de las bolsas de petróleo. Además, por lo que luego estuve preguntando a gente en Texas, estuve preguntando en general onshore, en el sur de África, en general suele ser roca muy mala y nunca en Namibia, Botswana, todas estas zonas, nunca han llegado a prosperar las prospecciones de petróleo, porque parece ser que el petróleo es muy difícil de recuperar. Que hay muchas bolsas y sí, hay como mucho petróleo por ahí, pero no es recuperable. Y la verdad, lo poco que vi de esta empresa a mí me dio una sensación de manipulación bastante grande. Entre cómo pagan por promociones, vi que había tesis de short sellers que tenían bastante sentido. Y cómo hablaban así en términos para confundir a la gente, pues
pasé bastante del tema, la verdad. Muy bien. Pues parece que después de 1 millón de fallos en Zencaster, que si habéis llegado aquí, igual no lo notáis, pero en la grabación ha sido una locura. ¡Ah! Parece que hemos Horrible. terminado, pero Zencaster cada vez peor, ¿eh? Increíble, con lo bien que funcionaba. Ay, si algo funciona, no lo toques. Sí, le han puesto 1000 tonterías que no sirven para nada. En fin, no vamos a hablar del tema. Vámonos a comer. Me parece bien. ¿Algo que añadir, Adrián? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.